yo que he vivido en el B2C y en el B2B, todos tienen ventajas e inconvenientes, ¿no? Probablemente la adrenalina que yo he vivido en Privalia, Wallapop, yo me acuerdo cuando estábamos en Wallapop, hacíamos campañas de televisión en Estados Unidos y petábamos los servidores de los millones de usuarios que entraban, ¿no? Esa adrenalina a lo mejor en el B2B no se vive, pero es otro componente, ¿no? En Wallapop pues yo pasé años de ingresos cero hasta que empezó la monetización, pero en cambio en un B2B Abacum monetizó desde el día cero. Nosotros teníamos clientes y teníamos ingresos desde el minuto cero. Y teníamos claro que era un modelo de unit economics sólidos. O sea, que Abacum es un negocio que puede ganar dinero. Hoy nos visita Jorge Yuc, con quien vamos a hacer todo el playbook del emprendedor. Consultoría, MBA, banca de inversión y después paso por 3 de las startups más potentes, Wallapop, Privalia y TravelPerk. Con todo este aprendizaje, finalmente se lanza a emprender. Identifica la oportunidad de ayudar a los directores financieros. Y como no podía ser de otra manera, lanza una empresa de software as a service. Y lo más interesante es que después de pasar por Y Combinator, se da cuenta que tiene que ir al mercado americano. Así que esta startup, Abacum, que es española, se enfoca desde los inicios en ganar en el mercado americano. Hablaremos con Jorge a ver cómo lo está logrando. Espero que te inspire este episodio. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Joseph. Oye, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Todo un honor. Gracias por venir. ¿Que estás unos días en Madrid de trabajo? Sí, la verdad es que gracias al desarrollo de Abacum, pues, oye, clientes, prospects y personas siempre a las que visitar, y es una suerte poder tener una excusa para venir a Madrid. Muy bien, pues aprovechamos para entrevistarte. Oye, tú has tenido una carrera en muchas startups. O sea, ¿tú desde el principio sabías que ibas a ese mundo, te metiste en ese mundo? No, la verdad es que yo conozco el mundo tech. O sea, a mí siempre me había gustado la tecnología. Desde pequeñito yo hablaba de que me gustaban dos cosas, el mundo financiero y el mundo de la tecnología. En un proyecto final del colegio lo hice sobre las telecomunicaciones en el mundo de la bolsa, pero me decanté primero por el mundo de la ingeniería. Hice ingeniería de telecomunicaciones. Y a partir de ahí, bueno, pues el mundo Venture Capital, Tech, Startups, que ha sido mi vida en los últimos 15, 16, 17 años, pues lo conozco más tarde. Yo, al acabar la carrera, me voy a Alemania a la Agencia Espacial Europea, que la verdad es que fue una suerte y una oportunidad tremenda. Y a partir de ahí, yo siempre reflexiono, ¿no? Pienso un poco, oye, pues empecé a conocer el mundo y en aquel siempre cuento una anécdota, ¿no? Yo cuando me voy de Alemania, como ingeniero en España, la mayoría de mis compañeros estaban acabando como ingenieros para SAP, ¿no? En grandes consultoras y demás. Y yo ese camino no lo veía y me meto en el mundo de la consultoría estratégica. A lo mejor, a veces cuando miro para atrás y anécdotas digo, si alguien me hubiera dicho, oye, cógete una mochila y te vas a San Francisco, ¿no? 2006 y demás, pues oye, no sé, siempre pienso que me hubiera gustado mucho que me dieran ese consejo, por cómo luego ha acabado mi vida, ¿no? Claramente, pues apasionado por todo este espacio. Pero nada, tomé otras decisiones, la vida me llevó por otro lado y súper contento y agradecido donde estoy. Ok, entonces fuiste a consultoría, sí. Pero no seguiste por consultoría. No, yo cuando veo que ya como ingeniero no voy a seguir adelante, busco una oportunidad, o sea, busco un plan de carrera que me ayude a entrar más al mundo de la empresa. Yo tengo clavado a fuego una conversación con una banquera de inversión en Londres, justo cuando quiero salir de la Agencia Espacial Europea, y ella me habla del mundo de la banca de inversión, me habla, oye, ¿qué quieres hacer? M&A, equity, debt, y no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Entonces ya vi que lo de banca de inversión en aquel momento pues no lo podía plantear, y me hablan del mundo de la consultoría estratégica, en el cual, oye, pues veo que el plan normal de carrera en estas consultoras son 2 años y luego te vas a hacer un MBA. Y digo, oye, pues van a ser 2 años muy intensos, en los que creo que voy a tener la oportunidad de trabajar con muy buenos clientes, con gente muy buena,
voy a aprender de una serie de aspectos que no había tenido, ¿no? El mundo de la ingeniería de telecomunicaciones y la Agencia Espacial Europea pues no me había permitido, y luego voy a hacer un MBA que me va a complementar la formación, y por eso opto por ese camino. Okay. ¿Y del MBA ya vas al mundo financiero? Entonces, cuando estoy en el MBA, de primeras sí que pensaba que mi carrera quería más enfocarla al mundo de la banca de inversión, y empiezo a conocer el mundo de las tecnologías. Ahí es cuando empiezo a conocer más el mundo startup, tech, y a lo largo de los 2 años, ¿no? del MBA, pues empiezo a ver, o lo que me empiezan a contar la gente de mi entorno o sea, yo tenía en aquel momento, ya empiezo a ver que me gusta mucho. O sea, veo que me empieza a gustar mucho, hacemos una pequeña, intentamos montar algo con un par de compañeros, con un compañero del MBA y un amigo suyo, ya empiezo a tener esa curiosidad. Y entonces, lo que no sé muy bien si es Venture Capital o es ser emprendedor. No, en aquel momento no se me ocurre una idea que me apasione, que me venga a empujar, y el mundo del Venture Capital pues es en principio lo que más me llama. Y cuando hablo con gente en ese espacio, me empiezan a hablar oye, pues para entrar en el mundo del Venture Capital hay 2 caminos. O la vía más operativa o emprendedor, o por vía más banca de inversión, ¿no? Así que, entre otras razones, también porque cuando yo acabo el MBA ya estoy casado y mi primer hijo nace a los pocos meses de acabar el MBA, pues oye, opto por más la banca de inversión, por un tema de llevar un sueldo a casa, repagar toda la deuda del MBA, y opto por esa vía. También con esa visión de que en algún momento pues, oye, el mundo del Venture Capital era al principio lo que más me interesaba. Claro, pero la banca de inversión es una carrera que engancha, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, bueno, se divierten los banqueros de inversión, ahí compro, vendo, no sé qué, y después pagan muy bien. O sea, de hecho, muchas veces digo, si tu objetivo es hacerte rico, está claro que la carrera es banca de inversión. Si a ti es el tema más intelectual, es más consultoría, y si es el tema más de la adrenalina, más el emprendimiento. Pero por la que te vas a hacer rico, con más probabilidades es siendo banquero de inversión. Entonces, mucha gente una vez que entra por ahí ya no sale más. Tú lograste salir de ahí porque después fuiste a un mundo de startup, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad es que el componente económico siempre juega un factor. O sea, trabajamos por dinero y no hay que ser ingenuo, pero no era lo que para mí era lo más importante. Entonces, después de entrar en banca de inversión, que también nuestra generación pues le toca vivir, yo salgo en el 2011, el 2011-2012 es cuando en España realmente llega la crisis y sufre mucho. Pero yo lo que sí que veo el primer año de banca, a mí lo que más me gusta es el mundo de tecnología. Entonces, es lo que más me tira. Y tengo la suerte de que varias de esas, ¿no? De todo ese trabajo de campo que había estado haciendo durante el MBA, bueno, pues me sale una oportunidad en una empresón como Privalia, en el cual, la que luego fue mi primera jefa, pues me llama y me dice, oye, Jorge, tengo una oportunidad para ti. No te puedo decir qué es. Es un contrato de 6 meses porque vas a sustituir a una persona que va a dar a luz. Te voy a pagar menos dinero del que cobras ahora mismo, pero es muy chulo. Entonces yo en aquel momento voy a mi mujer, acaba de nacer, pues Jorgito tenía 6 meses, y le digo lo que voy a hacer. Digo, oye, pues voy a irme a un trabajo de 6 meses por menos dinero, pero es que realmente a mí lo que más me apasionaba, y ya lo veía, era el mundo de tech, startups, y era lo que me quería. Y veía que el mundo de la banca de inversión, que aunque a lo mejor podía ser que a lo mejor acabar en Venture Capital, pues lo veía que era un proceso más largo. Y al final, oye, pues consigo, mi mujer es lo mejor que me ha pasado en esta vida, y siempre me ha estado apoyando en mis ideas locas, que han sido una detrás de otra, y nada, y ahí que fui. Muy bien. Oye, tú tuviste una carrera intensa, ¿no? En startups potentes, en Privalia, en TravelPerk, en Wallapop, a 3 de las potentes que se escuchan aquí en el ecosistema. Y podríamos pasar por cada una y hacer todo el podcast, pero queremos llegar a tu etapa emprendedora. Te voy a resumir esto en 3 preguntas. La primera, a ver, y esto es algo que yo siempre he pensado. Para mí la propuesta de valor de emprender es clara. Oye, tú emprendes, haces una empresa, eres dueño de tu destino, y si la cosa va bien, va a ir muy bien, y si la cosa va mal, pues ya irás a la otra, te emplearás. Sin embargo, para mí la propuesta de valor de un empleado de startup, para mí no es tan clara, porque ganas menos dinero, el upside no es tanto como si eres founder, y trabajas en entornos
menos estructurados. De hecho, a mí, a veces la gente, cuando es muy joven, yo le digo, oye, los primeros 2 años de carrera yo no me iría a una startup, o sea, yo me iría a un fondo de inversión, a un banca privada, a un McKinsey o algo así para aprender estructura y aprender el proceso, ¿no? Entonces, cuéntame un poco, ¿realmente esto que yo estoy diciendo es así o cuál es la propuesta de valor para un empleado para entrar en una startup? A ver, el mundo es startup, yo para mí, lo que a mí más siempre me ha gustado, o lo que he visto y una de las primeras razones por las que también me apasiona el haber trabajado en estos espacios menos estructurados, era precisamente ese componente menos estructurado. A mí lo que me ha permitido estas grandes experiencias ha sido por hacer muchas cosas. Sí que en mi currículum lo que verás es que hay un componente financiero importante, pero trabajo en operaciones, trabajo en ventas, trabajo en compras, trabajo de la mano de los founders en temas de financiación. Si tienes ganas y le metes ganas, o sea, si le tienes y le metes ganas, este entorno poco estructurado te permite poder hacer muchas cosas y ver muchas cosas, porque es que hace falta. Son empresas en las que vas siempre corto de recursos. Si enganchas, si tienes suerte, y yo lo que más he tenido en mi vida es suerte, por enganchar estas grandes historias, claro, vives épocas espectaculares. Cuando una startup crece es solo oportunidad. Entonces, si tú la aprovechas, te permite eso, pues, tener exposición a mucho más conocimiento, mucho más campo del que podrías en otros entornos. Y a mí es algo que siempre, o sea, joder, yo creo que sigo siendo joven, pero bueno, los años van pasando, ¿no? Y con 42 recién cumplidos, claro, miras para atrás y a mí lo que más me atraía de esos primeros días en Privalia, Wallapop, Travelperk, era eso, el que me daba la oportunidad de ver muchas cosas. Y si encima son grandes empresas como esas, trabajas con gente buenísima y aprendes mucho. Y de esa diversidad de temas que te llevas, que después ha sido importante en el resto de tu carrera. Bueno, primero yo veo 3 factores muy importantes, ¿no? Si hoy, ¿no? A Vacuum, en donde estoy y cómo he llegado. Por un lado, sí que tienes todo el haber tenido esa suerte de haber visto muchos aspectos de la compañía. Entonces, hoy como emprendedor, pues no soy un experto en nada, pero en los primeros días de una startup el componente generalista es importante. Entonces, a mí el haber tenido esa exposición a diferentes equipos, diferentes formas, pues me permite que puedo entender un poco y puedo meterme en varios temas. Entonces, eso hoy yo creo que me ha sido de mucha ayuda. Luego, haber trabajado con grandes profesionales, con grandes emprendedores que han sido súper inspiradores, pues, oye, te permite ver, ¿no? Te permite aprender de ellos, cómo funcionan, cómo gestionan, cómo lideran. Y espero, ¿no? Oye, pues hoy que realmente que sea así, que haber aprendido en esas grandes escuelas. Y por último, un aspecto técnico. O sea, yo al final sí que mi carrera está más enfocada en el área financiera de las compañías y lo que me lleva a montar a Vacuum junto con Julio es el querer construir el producto que me hubiera gustado tener. Entonces, un aspecto importante dentro de este entorno es lo que llaman el Founder Market Fit y con toda humildad digo que creo que Julio y yo tenemos un Founder Market Fit súper claro, porque hemos trabajado mucho en el espacio, lo conocemos y lo entendemos. Entonces, para mí es lo que me ha llevado de toda esa experiencia. Okay. Ya vamos a ir a Vacuum. Una más, y esta es así un poco capciosa. O sea, tú estuviste en 3 startups, ahora scale-ups, que o ya les está yendo bien o se prevé que les va a ir muy bien financieramente. Si tú te hubieses quedado en alguna de estas, hubieses capitalizado un equity relevante que te hubiese dado una tranquilidad con una buena entrada de capital, o eso era así, o piensas en eso. Como decía, no, si yo hubiera tomado las decisiones, y esta pregunta me encanta, porque luego entro en meter un concepto que creo que es importante. Pero lo que decía antes, si yo hubiera tomado decisiones puramente económicas, probablemente no estaría en Vacuum. A lo mejor me hubiese quedado en banca o en consultoría, porque en consultoría me ofrecieron financiarme el máster y dije que no, porque sabía que no volvían, tal. Y luego es verdad que en estas grandes startups, hay startups que ofrecen a sus trabajadores stock options, a todos, ¿no? Luego hay diferentes políticas. Yo he tenido mucha suerte y he conseguido pues, formar parte de estos planes
de compensación. Entonces, sí, al final estos programas, como funcionan, es cuanto más tiempo te quedas, más opciones sobre acciones tienes. Entonces, bien visto cómo han ido, pues claramente he dejado dinero encima de la mesa. Y ese es un punto, cuando decía que es un punto que me gusta, es porque creo que en España, gracias a que hay estas historias y estas aventuras de éxito que espero que, ¿no? que van a ver que los trabajadores realmente estas opciones no son papel mojado y tienen un valor, que es, ¿no? para cerrar el círculo, creo, en el mundo tech, porque a veces cuando hablabas de que la remuneración del entorno tech no es tan interesante como en otros, aunque claramente, ¿no? los founders pues, tienen un stake mayor que otros trabajadores, sí que intentas, ¿no? que si va bien la cosa, haya un beneficio para todos. Entonces, en ese sentido, sí, yo he dejado el dinero encima de la mesa porque he trabajado en grandes compañías, pero como te decía, ¿no? siempre mi decisión para cuando me iba de un sitio a otro no era un tema económico. Yo cuando reflexionaba, ¿no? cuando me iba de Privalia a Wallapop, o cuando me fui de banca a Privalia o a Travelperk, era, vale, si en los próximos 6 meses a la empresa a la que voy cierra, mi currículum, mi experiencia, ¿habrá merecido la pena? ¿Estaré en un sitio mejor de lo que estaría si me hubiera quedado? Si la respuesta era que sí, entonces me iba. Pues yo asumía el riesgo, pero una cosa que tienes que tener clara en este entorno es el riesgo. Y este tipo de empresas pues no te pueden garantizar trabajo para los próximos 20 años. Ah, claro. Bueno, muy bien. Oye, hemos hecho un buen repaso de toda tu vida previa. Entonces, pero claro, aquí venimos a hablar de tu empresa. Entonces, ¿cómo llegas a, no sé si llegas a la idea, al deseo de emprender, pero bueno, cómo se empieza a forjar o qué ves en el mercado que dices, bueno, me voy a lanzar a emprender y voy por acá? Yo, a mí se me alinean los astros. En verano del 19, yo ya, pues creo, ya empiezo a tener muy claro, ¿no? O sea, yo he ido tomando decisiones para aprender, o sea, Privalia, Travelperk, Wallapop. Luego estuve un tiempo con Martín Varsavsky, que también me permitió aprender de Martín. O sea, todo han sido ideas, oye, quiero aprender. Pero ya, a medida que pasaban los años, veía claro que para lo que me apetecía vivir era emprender. También por esa inspiración, ¿no? Cuando entré en Privalia entré un poco más tarde, pero en Wallapop o Travelperk entré a los 2 años, un poco de vida de ambas compañías. No había vivido esos primeros días y cuando la gente habla de esos momentos iniciales, hablan de una forma muy mágica. Y es verdad que a mí eso siempre me picaba mucho el gusanito. Entonces ya en ese verano del 19 yo ya tengo bastante claro que quiero emprender. O sea, ya empiezo a pensar en ideas. Pero tengo la gran suerte que Julio, que en ese momento lo tenía más claro que yo y un poco más avanzado, Julio había visto claro la oportunidad de desarrollar software para el entorno financiero. Entonces me llama para hacer research. O sea, yo soy una de las primeras llamadas de research de Julio y quedamos para comer y Julio me dice, oye Jorge, si tú tuvieras que montar un software para equipos de finanzas, ¿qué harías? ¿No? Y entonces estamos hablando de varias ideas y los dos nos encanta lo que es planificación financiera, de lo que luego hablaremos. Este es un muy buen caso de que generas una pasión porque es algo que conoces y que se convierte en... porque tú no te levantaste cuando tenías 18 años y decías, me iba a encantar la planificación financiera. Exacto. Así que este es un tema que estaba hablando mucho, así que bueno, perdona que te interrumpí. No, José, por favor. Y es eso, ¿no? Entonces, yo en esa comida con Julio, pues es verdad, los dos yo creo que nos retroalimentamos en que Julio pues era unas de las ideas que tenía. Yo realmente por mi experiencia como director financiero, una frustración muy grande dentro de mis funciones era de la planificación financiera y lo que hacemos, vale, porque en aquel momento los dos tenemos 3 hijos, buenos trabajos, oye, pues empezamos una época de research y de validación de la idea, siguiendo pues, oye, el Lean Startup Method, the 4 Steps to Epiphany. O sea, realmente lo que parece que no hagas, pues no, sí, lo dice los libros y lo hicimos. Entonces tuvimos muchos meses de research y de validación de la idea, cuando ya llega el momento en el que los dos entendemos que esto tiene que ser algo 100%. O sea, hay a veces y hay ideas de emprendimiento que tú lo puedes hacer, ¿no? on the sidelines, pero esta requería un foco de 100%. Entonces los dos nos exigimos mutuamente, oye, hay que dejar los trabajos y hay que lanzarse, con la gracia de que estamos hablando de enero, febrero, marzo del 2020. En COVID. Ok, ahora vamos para allá. Vamos para atrás un segundo. Explícanos qué es esto de la planificación financiera relacionado a lo que hace un director financiero y después
¿qué era exactamente lo que estaba roto que tuviste que necesitabas hacer con esta empresa? O sea, ¿cuál era la idea diferencial de negocio? En el área financiera, yo lo planteo, hay como tres, bueno, vamos a hablar de varias áreas, ¿no? Hay una operativa, que creo que es casi transparente a la empresa, que es, oye, pues cobrar de los proveedores, oye, pagar a los, ¿no? O sea, pagar a los proveedores, cobrar de los clientes, impuestos, gestionar la tesorería, todo un tema operativo, ¿no? El pago de nóminas, son aspectos que la gente, yo digo que es, ¿no? Finanzas es como el aire. Mientras todo funciona, nadie se da cuenta que existe. Ahora, como no pagues nóminas, entonces ahí sí que se lía petarda. Entonces tienes todo ese aspecto, ¿no? del día a día. Luego tienes un aspecto en el cual somos los responsables, ¿no? Tú eres el responsable de preparar lo que se llama los estados financieros, que al final es intentar traducir en números cómo está la compañía hoy, ¿no? Oye, en su balance, ¿no? cómo has financiado tus activos, quién te ha dado ese dinero, ¿no? La cuenta de resultados, el día a día del negocio, cómo va, y luego la caja, que es lo más importante, ¿no? Oye, cómo funciona, cómo está evolucionando el dinero que tienes en el banco. Y hay una última parte, que es de la que a mí más me gusta, que es el componente del equipo de finanzas como traductor de las decisiones de negocio, cómo impactan y para hacerlo fácil, en la caja, ¿no? Si el dinero es lo más importante para que una empresa pueda vivir, pues el equipo de finanzas es el que se encarga de, oye, lo que está pasando en el negocio, cómo se traduce en caja. Explicar qué pasó, hoy cómo va y cómo va a ir. Entonces, tú tienes que... a mí me gusta mucho porque te obliga a entender mucho el negocio y las diferentes áreas para poder realmente aportar valor. Porque no te quieres quedar en los otros dos puntos, que son más transaccionales, que hemos dicho que la gente no entiende. Y yo como director financiero, la frustración que tenía y cómo la reflejo es, te matas porque los otros dos puntos son importantísimos. Pero de repente, que nadie te dice nada, porque la gente da por hecho, como decíamos, que tiene que ir bien. Pero haces 2 diapositivas para el consejo de administración y de repente todo el mundo, ¡oh, qué brillante eres! ¡Qué bien todo! Tal, qué bien lo has explicado, ¿no? Y esas 2 diapositivas eran un trabajazo manual inhumano. O sea, tienes que buscarte un mogollón de datos, de información que está repartido por toda la compañía, traértela a un Excel, ¿no? Trabajar sobre ella, luego intentar preguntarle a las personas, diferentes equipos, qué es lo que piensan de cada una de esas áreas. Y como digo yo, ¿no? Los equipos de finanzas, en ese proceso de traerte un montón de información a ese Excel, que además luego no puedes compartir porque tendrás información confidencial. Entonces, colaborar con la gente es súper duro. Tienes que sacar datos de ese fichero y a ver, oye, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Y luego volver a consolidarlo todo. Y si cambian los números, pues a repetir el proceso. Entonces, esas 2 diapositivas eran un trabajazo. Y digo, oye, si esto es lo que más valor aporta casi de mi trabajo, ¿cómo puede ser que sea tan duro? Porque luego miraba el resto de la organización y lo bueno que tiene finanzas es que yo estoy pagando la fiesta del resto. Entonces, todo el mundo contratando herramientas súper chulas que les hacen la vida mucho más fácil y dices, ¿cómo puede ser que finanzas esté anclado en el pasado? Y eso fue lo que a mí en esa conversación con Julio, ¿no? Creo que los dos reflexionamos y dijimos, es que no puede ser. O sea, okay. Entonces, simplificando, es una herramienta para directores financieros para hacer la parte de planificación financiera que tiene que ver mucho con proyección, planes de la empresa, gestión financiera y también pues, poder mostrar bonito los resultados, ¿no? Y entendibles para tomar decisiones. Pero eso no había ya herramientas en el mercado para esto, no sé, tipo Power BI o RPs. ¿Por qué hacía falta que entraseis vosotros? Cuando pues básicamente hay herramientas para todo, ¿no? Bueno, yo creo que en aquel momento probablemente la suerte que tenía yo o mi bias, aunque luego con el research que hicimos lo comprobamos, o sea, nosotros no inventamos el espacio de planificación financiera de las herramientas, ya existían. Hay unas herramientas legacy, pero con mucho enfoque en gran empresa, ¿no? En aquel momento, en el 2019, las herramientas de planificación financiera, sobre todo, eran herramientas enfocadas a gran empresa, que tenían unos costes muy altos, licencias muy caras, además gastos de implementación muy altos,
NPS, ¿no? Que es un indicador que te dice cómo de contentos, ¿no? Si tus clientes recomendarían tu producto o no, bajos. Entonces, eso es lo que Julio y yo vimos, es, oye, vale, en las grandes empresas tienen esto, pero no están muy contentos. Y las empresas un poco más pequeñas, medianas, pequeñas, no tienen nada. Y lo que trabajan es con Excel. Ujú. Entonces, con el desarrollo de la tecnología que estábamos viendo, dijimos, tiene que haber una mejor forma. O sea, hoy este problema se tiene que poder solucionar. Ok, o sea, tú te lanzas a hacer un producto amigable, bonito, o sea, esto es como Factorial, lo mismo que yo siempre hice, ¿no? Bueno, bonito y fácil de usar y que te solucione el problema, pero en tu caso para el tema de planificación financiera o básicamente para darle servicio al director financiero. Ok, entonces, ¿y esto cómo se empieza? ¿Tú empiezas por producto o empiezas a vender? ¿Esto es un tema de un producto digital o es un tema de hacer una asesoría? ¿Cómo arranca el proceso? Bueno, el negocio, más que nada. Bueno, con Julio y yo lo teníamos muy claro. Queríamos hacer un producto. O sea, no íbamos a ser una empresa de servicios. Ok. Entonces, O sea, un software as a service. exacto. Nuestra idea era, hoy vamos a hacer un software que será un SaaS, que sea un software as a service, y hay que empezar a caminar. Yo, personalmente, técnicas de desarrollo de este software que había visto que habían funcionado, pues estaba muy influenciado por TrailPerk. Ujú. En TrailPerk, pues cuando hablas con Avi, con Javi, te cuentan esos primeros días en los que TrailPerk era un front bonito, Ujú. una página web bonita, en la que los office managers pensaban que estaban reservando billetes Sí. de forma mágica, pero en verdad hacían peticiones y les llegaba a personas que luego hacían las Sí, era gestiones. todo a manubrio. Lo escuché en un podcast hace poco, muy interesante como lo cuentas, pero es lo que tú dices. Sí, que todo se hacía manualmente por detrás. Exacto. Ok. Entonces, en Wallapop, en Abacum empezamos igual. O sea, nosotros, porque además lo que Julio y yo tenemos varias ideas en cuanto a cómo empezar el producto, pero tú lo que quieres hacer es validarlo con cliente. O sea, cuando hablaba del Lean Startup Method, de los 4 Steps to Epiphany, ahí lo que te insisten mucho es, oye, tú no te engañes a ti solo. O sea, tú habla mucho con cliente y desarrolla software que el cliente te está pidiendo. Entonces, esta forma de empezar a dar un servicio y a trabajar con clientes, mientras tú vas desarrollando el software en base a lo que ellos te van explicando, es una forma muy, muy, muy buena de hacerlo. Pero ahí es muy importante una cosa que decías. Oye, ¿vas a hacer servicios o software? Porque si vas a hacer software, o sea, en ese momento la tentación de hacer servicios es alta, porque te pueden pagar bien y a lo mejor es más fácil. El software, por otro lado, a lo mejor te pagan menos, va a ser más duro, ¿no? Pero tú tienes que ser muy disciplinado para decir, no, yo hago un software, no voy a darte servicios, ¿no? Entonces, nosotros siempre tuvimos claro que queríamos desarrollar un producto. Ok. Entonces entiendo que vas captando clientes y a medida que te van diciendo lo que necesitan, vas desarrollando el producto. Y entraste en Y Combinator muy rápido, ¿no? Sí, Julio y yo, una cosa que se acelera, cuando empezamos con la idea de Abacum, teníamos claro que era una idea global. Ujú. Y uno de los aspectos importantes para Julio y para mí cuando validamos Abacum y la idea era que tenía mucho potencial. O sea, lo que a Julio y a mí nos empuja a lanzarnos en esta aventura es que vemos que hay la opción de hacer una herramienta montar una muy buena empresa en este espacio. No sé si seremos nosotros o serán otros, pero la oportunidad está ahí. Y es una idea global. Entonces, cuando empezamos, ya vemos, es COVID, siempre. Sí. A nosotros el COVID nos ayudó. O sea, tú entraste en el Y Combinator de COVID, aquel que fue el primero que se pudo hacer remoto. Exacto, pero yo quería hacer referencia a eso porque en aquel momento, por primera vez en la historia, cuando yo hablo con gente, le da igual dónde estoy. Claro. O sea, si a lo mejor no hubiera sido COVID y Julio y yo hubiéramos tenido que ya estar basados en Estados Unidos para ir a ver a la gente en persona y demás, a lo mejor hubiese puesto un problema o hubiésemos ido más despacio. Sí. Pero al nacer en COVID, en aquel momento pues hablamos con todo el mundo. Entonces vemos y validamos que podemos vender en Estados Unidos y uno de nuestros primeros clientes es un cliente americano. Entonces dijimos, oye, Julio y yo cuando hablaba un poco antes que me alargaba en el tema de la oportunidad, porque decía que era importante. Porque Julio y yo vemos esta oportunidad, vemos la opción, pero además sabemos que si tú quieres hacer una empresa de software líder global, has de ser americana. O sea, Ok. el mercado de SaaS hoy en día, de revenue de SaaS, creo que está entre el 70 y 80%, todo viene de Estados Unidos. Entonces, Julio vive en Nueva York y yo me pasé bastante tiempo en Estados Unidos. Entonces, Y Combinator, cuando Julio y yo nos miramos en el espejo, decimos, oye, creo que tenemos buenos currículums en Europa,
creo que aquí se nos conoce, pero en Estados Unidos no tienen ni idea. Y las grandes empresas de las que hemos hablado pues son poco conocidas en Estados Unidos. Hoy a lo mejor un poco menos, pero en aquel momento pues tal. Y vemos en YC una oportunidad. Es decir, oye, pues si conseguimos aplicar y entrar, va a ser un sello reconocido en Estados Unidos, el cual debería ser el mercado más importante para Wacom. O sea que Y Combinator realmente fue el que te dio la seguridad, un poco el trampolín para lanzar en Estados Unidos. Y eso amerita, esto es una pregunta un poco, pues eso amerita el 7,5%, ¿no? del equity que te quitan. Porque siempre es un tema, ¿no? Siempre los emprendedores siempre os escucho decir, no le des nunca equity a los advisors. O sea, el equity es para la gente que trabaja en la empresa. Y Combinator al final, hombre, es un acelerador / advisor, ¿no? Entonces, en retrospectiva, ¿te valió la pena el equity que le diste para el impacto que tuvo en ti? Yo creo que sí. O sea, es una gran pregunta. Porque yo cuando la gente me pregunta, Jorge, ¿aplico a YC? Digo, plantéatelo. O sea, el 7,5 es muy caro. Sí. Y lo primero que te dice YC cuando entras es, oye, la dilución es súper importante. Pero ya te diluí yo primero. Oye, salvo la mía. Exacto. Pero es verdad. Okay. Pero sí. Entonces, pero aún así, de esos 7,5 tú te lo tienes que plantear mucho. Entonces, has de ponerlo en una escala, ¿no? Y decir, oye, en una báscula, decir, oye, ¿me compensa o no me compensa? Uh-huh. Y para nosotros, yo no creo que Abacum que probablemente estaría donde está si no hubiera sido por el empuje de YC. Ok. Ahora, Estados Unidos es un mercado complejo, ¿no? Antes de eso, cuando tú saltaste a Estados Unidos, ¿el negocio de Europa era irrelevante o simplemente tú decides, oye, he visto el Product Market Fit, pero voy a desarrollarme en Estados Unidos? O sea, ¿cuál era la realidad, no? No, Europa era más importante, Uh-huh. pero nosotros entendíamos en ese componente de ambición, o sea, Audacious Ambition es uno de nuestros valores, Sí. y a Julio y yo lo que nos empujaba es, oye, vamos a intentar hacer que Abacum sea lo mejor que pueda. Ok. Y eso pasaba por estar en Estados Unidos. Ok. Y en reflexiones personales, cuando hablamos con gente que ha pasado por historias similares, porque hay una opción como founder europeo, ¿te quedas en Europe o te vas a Estados Unidos? Con las implicaciones que tiene eso a nivel familiar y demás. Julio y yo estábamos convencidos que si tocaba había que irse para allá. Julio además fue el primero, o sea, y el que tuvo que tener la valentía, su mujer, él y sus hijos, de pasar por esta aventura, pero los dos entendíamos o sea, si Abacum iba a ser lo más grande o lo mejor o como lo quieramos definir que pudiera ser, una parte importante era Estados Unidos, y para maximizar las oportunidades de éxito allí hay que estar. ¿El producto cuando te vas a Estados Unidos ya era un producto de software real o seguías desarrollándolo a medida que te pedían cosas los clientes y había un componente manual todavía? Bueno, no, ya era... A ver, nosotros abrimos la oficina de Nueva York en noviembre del 21, uh-huh. cuando permiten a los europeos viajar a Estados Unidos, sí. Porque hasta entonces estaba la cuarentena. Entonces eran momentos iniciales de Abacum. Había componentes manuales, no tan manuales y un componente de manualidad diferente, uh-huh. que en los primeros meses, pero había aspectos todavía que se hacían desde el back office, ¿vale? Que no hacía el cliente desde el front, para decirlo, pero había un componente manual. Ahora, sí que hay una cosa que quiero matizar, y es que la vocación de estar cerca del cliente y desarrollar en base al feedback del cliente la tenemos hoy. Ok, sigue. Sí. Eso va a ser, o sea, creo, me cuesta ver un escenario de desarrollo de software en el que no estás súper pegado al cliente y teniendo en cuenta, oye, cómo usa el producto, sus necesidades y demás. Ok. Ahora, Estados Unidos es complejo, ¿no? El otro día hace varios meses estuvo aquí un emprendedor que montó una compañía francesa, PeopleDoc, uh-huh. No sé si la conoces, y contaba cómo él se fue a Estados Unidos, ¿no? Y dice que estuvo, creo que un año sin vender nada, ¿no? Porque dice, muy complejo el mercado americano, tienes que encontrar gente carísima, no sabes si es buena. A vosotros, ¿cómo ha sido esa aventura? Sobre todo la parte go-to-market, ¿no? Que debe ser compleja en un mercado como el americano. Si es difícil vender en tu país nativo, allá debe ser complicado. ¿Cómo ha sido? Bueno, a ver, nosotros ya vendimos antes de YC. O sea, yo uh-huh. digo, o sea, lo que nos empuja a ver esa internacionalización de Abacum posible es porque ya primeros clientes vemos que funciona. Nosotros, o sea, ya vendíamos en Estados Unidos, a lo mejor no en el volumen que vendemos hoy, pero sí que teníamos tracción de ventas.
Yo creo que de lo que estabas comentando, de los aspectos más difíciles es el componente talento en Estados Unidos, sin ser alguien reconocido allí. Entonces, creo que era una de las razones por las que entendíamos que uno de los founders tenía que estar en Nueva York. Y es porque ¿quién va a querer ir a trabajar? O sea, probablemente si yo me creo lo que me dice mi madre, a lo mejor me veo muy guapo y demás. Pero cuando realmente te miras al espejo y dices, a ver, ¿quién va a querer trabajar en una empresa que se llama Vacuum que no conocen? ¿No? Ese A-talent del que siempre hablamos, las startups que queremos atraer, ¿no? Tú te miras y oye, realmente un tío buenísimo que tiene miles de opciones en Estados Unidos se animaría a trabajar por una empresa europea, aunque nosotros somos americanos, la empresa es americana, pero oye, con unos founders europeos que no están ni aquí, pues hombre, complicado. Si el founder está ahí, quieres creer que a lo mejor somos capaces, con cariño, de engañar a alguien bueno para atraerlo. Y yo creo que el componente de ese talento es lo que más nos ha costado a nosotros poder entrar en una buena carencia de tener gente buena que quiera venir y que vea Vacuum como una muy buena oportunidad. Porque el entorno competitivo, en la parte de talento para mí, en la parte de mercado, creo que ahí hemos tenido dos cosas que nos han ayudado, varias. Bueno, el YC, el logo, ciertos clientes americanos ya desde el principio, luego un muy buen producto. Creo que eso siempre, aunque a lo mejor hay otros productos que a lo mejor desde fuera digas, oye, este es más bonito, pero cuando rascas, a Vacuum sorprende por lo que es capaz de hacer. Y ayer, si me permites un momento, estaba hablando con una directora financiera, con un cliente nuestro, y me hacía esta reflexión, era muy gracioso. Me decía, Jorge, yo he visto todos, y a Vacuum es el mejor. Y un poco me tiraba en cara, ¿cómo puede ser que no estéis creciendo mucho más? ¿Vale? Y dice, oye, si tenéis el mejor producto. Bueno, pues ahí tenemos que seguir trabajando y empujando. Pero es verdad, entonces, yo creo que en los retos los que hablabas de irte a Estados Unidos, el componente mercado para nosotros no fue tan crítico, el componente talento mucho más. Ok. ¿Porque esto lo haces a través de venta directa o es inbound o lo haces con outbound telemático? ¿Cuál es el go-to-market para un producto de este estilo? Pues no me quedó claro, perdona, unido a eso. ¿Estás yendo middle market o estás yendo a enterprise? Nosotros estamos en mid-market. Mid-market, ok. Mid-market y small enterprise, podemos decir. Ok, perfecto. Okay. ¿Y cómo es la fórmula de go-to-market aquí? Bueno, nosotros tenemos un equipo de inbound. O sea, el marketing es muy importante, el posicionar a Vacuum como una herramienta de referencia, como, oye, sabemos de lo que hablamos, intentas generar contenido, que te posicione como un thought leadership. Entonces, el aspecto inbound es súper importante y es de los aspectos que de repente mejor escalaron en el 22, en el 23. El outbound también es una parte importante de nuestra captación de oportunidades. Tenemos un equipo de BDRs que intentan buscar oportunidades y ahora estamos empujando más también la parte de partners, que era uno de los canales en el que no habíamos tenido la capacidad de impulsar antes. Sí, esto, para el que no sepa, partners son compañías que se dedican a vender e instalar tecnología. Entonces, igual como venden e instalan algunas otras tecnologías, lo hacen contigo. O sea, en Enterprise esto sería Accenture, que coge un SAP y lo instala. Pues que es un modelo bastante potente, ¿no? De hecho, hay muchas de estas compañías que quieren hacer software y no quieren tener equipos de go-to-market. O sea, dejan que se lo haga los integradores. Ok. Entonces aquí yo sacando cuentas con mi mente un poquito matemática, por un lado tienes que hacer un producto en constante evolución, como lo has descrito. Por otro lado tienes que hacer go-to-market en Estados Unidos. O sea, aquí tiene que haber una historia de capital, ¿no? Esto no puede ser totalmente bootstrap, ¿no? Pues no llegas. No llegas. El mundo del SaaS tiene ese factor. O sea, si no eres a mí realmente, Joseph, si digo palabrotas que hay que matizar o explicar mejor, me lo dices, ¿vale? Pero ya entiendo que ha pasado por aquí gente buenísima y ha explicado conceptos diversos, pero bueno, si digo alguna cosa que requiere explicar mejor, por favor, dímelo. O sea, tú cuando lanzas un producto, como tú bien indicas, en el software, voy a centrarme primero en el desarrollo, ¿vale? Que es la primera parte que tienes que financiar. El SaaS es maravilloso, porque hablas del recurrente y estas cosas, pero tiene un aspecto menos bonito versus o en contra de cómo era el desarrollo de programas informáticos de software anteriormente. Y la gente se acordará, los menos jóvenes que nos escuchen hoy, cuando tú pagabas un programa informático costaba un dineral. Sí. Lo comprabas de primeras y eran X, probablemente hablaríamos de $. 1 pesetas. 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 1 pe
recuperar la inversión en el desarrollo más rápido. El SaaS no. En el SaaS tú pagas menos, poco a poco, pero durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay un aspecto del desarrollo que hay que financiar, que luego hablaremos. Pero para que pensemos que el SaaS tiene una estructura de generación de ingresos y de recursos que va más despacio que como había ido inicialmente en esas primeras compañías de software, que tendremos que buscar los recursos. Sí. Y luego el go-to-market o la captación de clientes. Si eres una empresa product-led, que podríamos decir, pues es maravilloso, ¿no? El propio producto se viraliza. Aquí podemos hablar de Typeform, que es espectacular, ¿no? Tú recibías encuestas, formularios preciosos, ¿no? Powered by Typeform, ¿o no? Entonces, oye, ¿qué es Typeform? Y ¡pum! Y ya Typeform no tenía que llamar a nadie para que la gente fuera a usar su producto. Abacum no es así. En Abacum, como estábamos hablando hace un segundo, pues el word of mouth es importante, pero no creceríamos al ritmo que necesitamos si fuéramos solo por ese word of mouth. Entonces necesitas equipos de ventas, necesitas invertir en marketing para atraer clientes. También lo tienes que financiar, porque además todas estas inversiones en go-to-market van a tardar en tener en pagarse, ¿no? Entonces, sí, oye, nosotros, cuando Julio y yo nacemos con la idea, pensamos en Abacum, le añadimos que no teníamos los ahorros para autofinanciarnos. Y entonces, Abacum ya nace con la necesidad de buscar capital. Y cuando piensas en startups y tech, pues es Venture Capital, ¿no? Los partners que nos van a financiar el PowerPoint loco con esta idea y que hoy ha acabado siendo pues lo que es Abacum. ¿Y cuánto habéis levantado más o menos? Bueno, no, ¿cuánto habéis levantado? No, más o menos. En realidad. Nosotros oficialmente hemos levantado unos 32 millones de dólares entre la pre-seed, la seed y la serie A. Ok, que es un buen número, pero digamos que para una empresa de software as a service podemos pensar que todavía puede haber más recorrido de levantamiento, ¿no? O sea, vosotros, con lo que ha pasado en estos últimos años, con la subida de intereses y quizás se cae un poco el capital de riesgo, pero bueno, ahora están bajando los intereses, pero bueno, hemos pasado de la euforia de haber mucho dinero a que se secó un poco. Vosotros, todo lo que tú describes es lo que se llama el negocio rondero, ¿no? Pues oye, mucha inversión, se quema caja en función del crecimiento con la esperanza de una rentabilidad futura. ¿Vosotros seguís en ese mindset o ha tenido que cambiar un poco el modelo con un crecimiento más sostenido, pensando ya más en la rentabilidad, porque pues se ha visto que hay menos capital disponible de lo que se pensaba hace unos años? Sí, a ver, ha cambiado. O sea, el entorno tech ha cambiado, pero bueno, de la noche a la mañana. O sea, 180 grados, ha sido una locura. La subida de tipos de interés fue histórica. Nunca en la historia los tipos de interés habían subido a este ritmo. Y fue un tsunami para el entorno tech. Entonces, yo repito, ¿no? Siempre el componente suerte juega un factor importante, para bien o para mal. Entonces, Abacum tuvimos suerte en el 2020, cuando nacemos, pues gracias al COVID ya veníamos en una época de intereses bajos, pues encima COVID empuja tipos de intereses bajos con más dinero que se le mete al sistema para poder aguantar, ¿no? Y eso hizo que hubiera una alegría en el entorno tech con inversiones muy importantes en este tipo de compañías y nosotros pues fuimos unos beneficiados, oye, porque creo que las cosas las estábamos haciendo bien, las métricas acompañaban, pues nosotros conseguimos financiarnos de una forma, oye, sustancial muy importante en el 20 y en el 21, ¿no? Con grandes socios que nos están ayudando durante todo este proceso. Luego, en el 22, cuando empiezan a subir todos los tipos, el mindset, hablamos que en entorno tech utilizamos pues, estas dos frases. Growth at all cost, era lo que pasaba en el 20 y el 21. No te preocupes del dinero, el dinero es gratis, está ahí, tú crece, porque el coste de oportunidad de no contratar a esta persona hoy por pagarle un poquito más es demasiado alto, porque se lo llevarán otros, ¿no? Los ingenieros están súper buscados, era un poco pues una locura, pero el mercado te empujaba, oye, tú crece, no te preocupes del dinero porque el dinero es gratis, valía cero, era negativo. Entonces, cuando cambia de esa forma tan brusca la situación, ya es, ojo, efficient growth.
Entonces, a mí, yo que he vivido en el B2C y en el B2B, todos tienen ventajas e inconvenientes, ¿no? Probablemente la adrenalina que yo he vivido en Privalia, Wallapop, yo me acuerdo cuando estábamos en Wallapop, hacíamos campañas de televisión en Estados Unidos y petábamos los servidores de los millones de usuarios que entraban, ¿no? Esa adrenalina a lo mejor en el B2B no se vive, pero es otro componente, ¿no? En Wallapop pues yo pasé años de ingresos cero hasta que empezó la monetización, pero en cambio en un B2B Abacum monetizó desde el día cero. Nosotros teníamos clientes y teníamos ingresos desde el minuto cero. Y teníamos claro que era un modelo de unit economics sólidos. O sea, que Abacum es un negocio que puede ganar dinero cumpliendo ciertos requisitos. Lo que cambia bastante en el 22 y en el 23 es, ojo, oye, ahora ya no puedes invertir tanto en crecimiento. Ahora mucho más foco en eficiencia. Entonces nosotros cambiamos. Nosotros teníamos unos planes de expansión bestias cuando cerramos la ronda con Atómico a finales del 21, que en el 22 dijimos, se acabó. O sea, esto no podemos ir ahí. No podemos tener en Estados Unidos a finales del 22, proyectábamos una oficina de 80 a 100 personas, porque no estábamos en ese momento ni como compañía ni demás, y además el escenario había cambiado. Y es verdad, desde del 22, 23, 24, pues oye, todo el entorno tech, el mantra es efficient growth. Y los inversores se miran mucho, que sean negocios, que tengan la capacidad, oye, de ser sólidos y ganar dinero. Perfecto. Dame las métricas a día de hoy de Abacum. Ya sé que no das ventas, ¿no? Que es un poco raro, ¿no? En un ecosistema donde todo el mundo da ventas, ¿no? Van a pensar que es que no estás vendiendo. Pero bueno, dame las métricas que puedas compartir. No, es una muy buena pregunta, porque además yo últimamente, la verdad es que no lo conocía, he tenido el placer de conocer a Pablo Gil, de Prop Hero, que es un tío brillante, ¿no? Y Pablo cuando publica en prensa en todos lados, pues va diciendo sus cifras y demás. Y luego, pues oye, lo veo a menudo. Y yo no. Nosotros realmente no decimos, realmente no comentamos muchas cifras, ¿no? A mí siempre me acuerdo de quiero ser dueño de mis silencios y no esclavo de mis palabras. Entonces nosotros, dentro de la poca información que damos, Julio ha sacado algún post chulo últimamente en lo que ha compartido pues experiencias. El 2024 ha sido un año bestial para Abacum. Hemos superado las expectativas, a pesar de que empezó el Q1 más despacio. Pero bueno, oye, tenemos centenares de clientes, casi todo el mundo, Norteamérica, Sudamérica, Europa, África. Pues oye, ya hoy con pues esto también cerca del 90-100 trabajadores, entre Nueva York, Londres, España y poco más. Bueno, buscaremos en LinkedIn cuántos empleados tienes y le aplicaremos el coeficiente de facturación estimada por software as a service B2B, a ver bueno, una buena estimación de la facturación. Aquí, es una manera, pero bueno. No, aquí hay una cosa buena, yo me escondo poco, porque aparte tengo muy presente, y además sé que hace poco has podido entrevistar a Jordi de Factorial. Sí. A mí Jordi y Bernat me hicieron una entrevista también en profundidad en su día, y Jordi me rascó los números cuando hicimos la Serie A, ¿no? Sí. Oye, pues Abacum ha seguido un buen año, ha tenido un 2024 tal, vamos a ir hacia Serie B. Pues oye, el que sepa más o menos en torno a las series B donde se mueven, pues por ahí estará Abacum. Muy bien. Oye, un par de preguntas personales antes de dejarte ir un poco más así como flash. La primera, toda esta historia la hemos contado aquí muy racional, ¿no? O sea, no ha habido drama. Entonces, en este proceso con Abacum ha habido momentos difíciles, complejos para el negocio a nivel personal. ¿Cómo has vivido esta experiencia emprendedora hasta ahora? Bueno, es durísimo. O sea, nada es up to the right permanentemente. Y bueno, yo no... O sea, antes que hablábamos al principio de Privalia, Wallapop, TrailPerk, en todas ellas hemos pasado momentos duros, que además los founders han contado. Entonces, bueno, yo viví esas experiencias, de las que también aprendí una barbaridad. Y en Abacum, pues oye, el 20 y el 21... hablabas de un entorno maravilloso, ¿no? Como conceptualmente, porque las cosas iban bien, el producto tal, el mercado te acompañaba. De repente en el 22 es que cambia por completo. Oye, tuvimos que reducir costes. Se tuvieron que tomar decisiones duras. En el 22 tú hablabas con inversores americanos y te decían, ventas y marketing, ciérralo. No hay nadie que compre software. Nadie. Por suerte no fue así. Nosotros nunca hemos dejado de crecer.
pero ha sido duro y muy difícil. Tus clientes además también lo han pasado mal. Estábamos correlacionados con el entorno tech y no éramos no estábamos ahí protegiditos en una burbuja de cristal de todo lo que estaba pasando. Entonces ha habido momentos muy duros en los que yo antes lo he dicho, lo digo en plan en broma, pero es verdad, tengo la suerte de tener una familia, una mujer maravillosa que me han apoyado. Julio, que es una pasada, y yo, un solo founder, pues tiene un meritazo. No sé si hubiese sido capaz de hacerlo. Por suerte he contado con su apoyo. Y a pesar de todo esto, tenemos una suerte bestia. Es que realmente la historia de Vacuum es buena. Y aunque ha habido momentos malos y momentos muy duros, y como founder son momentos súper intensos, bueno, yo estoy súper contento y agradecido de la experiencia. Muy bien. Oye, si piensas en lo que hablamos casi al principio de la entrevista, de aquel chaval que dijo, ojalá alguien me hubiese dicho que me fuese a San Francisco. ¿Qué crees que hubiese pasado o cómo hubiese sido tu vida si te hubieses ido a San Francisco al terminar la carrera? Buah, no lo sé. Me gusta poco mirar para atrás. También son lecturas de mi madre, de mi padre, ¿no? Son aspectos que he aprendido de ellos. Y como hoy tengo tanta suerte, me considero tan afortunado. Es una reflexión que no quiero imaginármelo mucho, porque podían haber tantas cosas tan diferentes, ¿no? A lo mejor no conozco a mi mujer o lo que fuera. Bueno, mi mujer ya la conocía en aquel momento, entonces espero que se hubiese venido conmigo a San Francisco. Pero, ¿y si no? Entonces ya empezamos en una serie de reflexiones complicadas. Hoy, oye, yo soy un tío súper afortunado, en el que no cambiaría nada de mi vida, con las cosas duras que todos tenemos, y todos tenemos nuestras historias y nuestras miserias, pero yo sigo dando gracias. Muy bien. Oye, Jorge, gracias por venir, pasarte por acá por el estudio de Iberian Media en este viaje a Madrid. Y bueno, traeremos más gente a Barcelona. Estamos teniendo bastante gente a Barcelona últimamente, así que ahora que vamos haciendo network. Muchas gracias por venir. Oye, no, gracias a ti, ha sido una experiencia bárbara. Se me ha pasado rapidísimo. Me lo he pasado muy bien, reflexionando, pensando en anécdotas y cosas divertidas que había olvidado. Y te lo agradezco muchísimo. Y sí, oye, en Barcelona hay gente muy maja. Entonces, oye, seguro que estamos encantados de venir. Muy bien. Oye, para terminar, si tú piensas en esta carrera y en el éxito que has logrado, ¿tú crees que ese éxito se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro, o es que has tenido suerte? El componente suerte juega un factor súper importante. Para bien o para mal, también lo pienso. Cuando las cosas no salen bien, digo, oye, pues a lo mejor no es que haya hecho las cosas tan mal, es que a lo mejor no tocaba. A lo mejor hay el libro de Think Fast and Slow, que recomiendo mucho. Llevo pensando desde que hemos empezado el libro Outliers, una serie de libros que me vienen pasando a la cabeza, pero el de Think Fast and Slow es, en base a lo que dices, súper importante por el componente suerte. Y yo, una de las cosas que aprendí siendo muy pequeñito, un entrenador de fútbol además me lo enseñó, él me dijo, tú cuando hagas las cosas en la vida al 100%, que no te puedas echar en cara nada. Entonces yo intento hacer las cosas lo mejor que puedo. Y luego tengo las aptitudes que Dios me ha dado y la suerte juega un factor. Entonces, pero yo, el intentar, siempre lo que odio es la sensación de podría haber hecho más. Eso me mata. Entonces yo, para bien o para mal, intento hacer las cosas lo mejor que puedo. Y me equivocaré 1000 millones de veces. Entonces, si sigo teniendo la suerte me sigue acompañando, pues lo que te decía es que he tenido mucha suerte. He pasado unas experiencias brutales. Ahora yo intentaré seguir haciendo lo mejor que pueda.